Hola muchachos, muy buenos días a los que están. Muchas gracias por su puntualidad. Somos bien poquitos. Esperemos que se integren otros más. Con lo que vamos a comenzar hoy es revisando las respuestas del examen. Entonces, pues primero quiero comentarles, ya les envié su calificación. Me tardé un montón de días revisando, entonces de algunos de los primeros de la lista ya tenía su respuesta desde varios días atrás, pero hasta que terminé con todos ayer fue que se los envié. Como pudieron ver en general, pues podemos decir que les fue bien. Sin embargo, al ser un examen para llevar, pues yo esperaría mejor. Yo esperaría que al menos alguno hubiera tenido todo correcto. Y pues no, ninguno tuvo todo correcto, pero algunos sí estuvieron bastante bien, bastante cerca. De hecho, les puse esa palabra para referenciar a que su respuesta estuvo muy cerca de la realidad y les puse en medio punto a todos los que aparecía ahí como cerca. Porque, pues, si nos vamos a ser exactos o estrictos en la cuestión de ingeniería, pues eso no está bien, está mal. Pero ya andaba de buenas, entonces por cada cerca se los puse correcto. Bueno, vamos a checar las respuestas. Primero, para recordar el ejercicio, pretendíamos entrar al diseño de un reactor ya con dimensiones definidas, 1 metro de altura, 60 centímetros de diámetro, en el cual se llena el 80% de su capacidad. Se llena con catalizador soportado para la reacción que se muestra abajo a 280 grados Celsius y se utiliza paladio como catalizador. La presión del sistema es un poquito superior a la atmosférica, ya que estamos hablando de puros gases. Entonces se introduce CO2 más hidrógeno para obtener metanol y agua. Para inciso A había que calcular el volumen del reactor que estará empacado con material de soporte. Para el B, elegir un soporte que tenga un tamaño de poro de 0.5 más menos 1 centímetro cúbico por gramo, con la mayor superficie posible. Y de acuerdo al que eligieran, y por eso me tardé aquí mucho, porque pues eran respuestas diferentes, investigar la densidad del soporte elegido y con eso calcular los kilogramos que se requieren para llenar el reactor, es decir, cuánto le pedirían al proveedor para llenar exacto sin que se les pase ni que les falte. Para esta reacción con el catalizador existen promotores que generan efecto sinérgico con los materiales activos. Con los metales. Aquí yo les pedía que investigaran para proponer uno que podría funcionar y ya que lo encontraran, indicar el mecanismo de reacción. Y el inciso E, ¿de qué manera podemos separar los productos para tener el metanol en la medida de lo posible puro? Digo en la medida porque si han checado en laboratorio, la mayoría de los reactivos no está al 100%. Podemos encontrarlos al 99.9, pero al 100 es difícil. Bueno, para inciso A estaba súper fácil. Calcular volumen de reactor, simplemente volumen es igual a área por altura. Área es pi por radio cuadrado. Si el diámetro era 0.6 metros, el radio es 0.3. Eso multiplicado por la altura, que es 1 metro. Y esto, porque aunque estaba bien fácil, sí hubo quien se le olvidó multiplicar por 0.8. Acuérdense que no se rellena todo, solo se rellena el 80%, entonces era importante meter el 80% del volumen total y eso daba 0.226 metros cúbicos. Para elegir un soporte, les dije, guíense con la tablita para que no les toque investigar de más. Entonces, de acuerdo a esta tablita, les indiqué un tamaño de poro de 0.5 más menos 1. Y entonces, todos estos encajan con esa característica. El carbón activado queda al rango del 0.6, es decir, como en la orillita. Sílica gel queda en la orillita inferior, en 0.4. La alúmina
Queda perfecta porque va desde punto 2 hasta punto 7, entonces alcanza a quedar perfecto entre punto 4 y punto 6. Y el lodo activado también queda dentro. Entonces, cualquiera de estos 4 que dijeran era correcto. La mayoría de ustedes eligieron sílica. Está bien, aquí estaba todo abierto. Estos de abajo ya no encajaban. Sin embargo, bueno, les dije mayor superficie posible. Si nos hubiéramos ido como más estrictos, el de mayor superficie es carbón activado, pero aún así el rango estaba abierto, cualquiera de estos que eligieran. Para el inciso C, investigar la densidad del soporte elegido, calcular kilogramos. Aquí yo elegí alúmina, su densidad es de 3,95 gramos centímetro cúbico. Y simple y sencillamente con el dato del inciso A sacábamos regla de 3 y yo le puse, bueno, ya esa regla de 3 es simplemente multiplicación para eliminar las unidades, entonces 3.950 kilogramos es un metro cúbico, ¿cuántos kilogramos son? 0.226 y listo, multiplicamos. Para mi caso, la alúmina es pesada, entonces eran 892 kilos. Aquí solo me brincó algo, pero les digo que ya andaba de buenas, ya se los dejé. La mayoría eligió sílica y sin embargo me daban básicamente 2 densidades diferentes, una más ligera que el agua y otra más pesada que el agua. Las dos se las acepté, pero no tiene sentido. La sílica tiende a ser muy ligera, entonces no sé por qué obtuvieron ese dato, pero voy a considerar que lo sacaron de algún lado de internet y que confiaron. Entonces se los tomé correctos la densidad que hubieran puesto, a pesar de que una de ellas sí estaba equivocada. Y los que pusieron carbón activado o cositas así, bueno, pues ya la densidad era más variada. Carbón activado tiene tanta porosidad que sí es muy ligero. Entonces a algunos le salían incluso 150 kilos de relleno, que es muy poquito. Eso también es un factor a considerar para un reactor. En este caso el reactor es chiquito, para nivel industrial es chiquito, 1 metro de altura. Pero cuando estamos hablando de reactores más grandes, sí hay que tener cuidado que no sea tan pesado el relleno, porque sí puede fastidiar o causar daño mecánico al reactor. Entonces, en ese caso, si estuviéramos hablando de reactores grandes, sí hubiera sido mejor enfocarnos más que a la porosidad y la superficie, a la ligereza, para no causar daños en el reactor. Para esta reacción con el catalizador hay promotores, hay que proponer uno que podría funcionar e indicar mecanismo de reacción. Los dos que son más comunes es el zinc y el galio. Varios sí me pusieron esos. Sin embargo, no los incluyeron en mecanismo de reacción. A quien les puse está correcto, pero no aparece el mecanismo de reacción, igual se los puse correctos, ¿sí? Se les puse los 10 puntos por esa respuesta. Pero algunos sí, ni siquiera me proponían alguno. Algunos propusieron unos que no son promotores, que son catalizadores, es diferente. De todas formas se los puse bien. Pero quien sí me dejó sin proponerme ninguno, ahí sí solamente fue medio punto. Básicamente los dos mecanismos de reacción que existen para esta reacción, para de CO2 obtener metanol y agua, son estos dos. Y en las respuestas me aparecían los dos. Obviamente aquí están como en secuencia, ¿sí? Ustedes me los ponían más por separado. Pero el punto importante de los catalizadores era esto, el secuestrar hidrógenos. Acuérdense que teníamos 3 H2. Entonces, el catalizador paladio lo que hace, y que ustedes me los pusieron correctamente, es que toma 4 hidrógenos, es decir, rompe estas moléculas de hidrógeno y se sitúa, digamos, con 4 alrededor, para así irlos donando e irlos añadiendo al CO2 hasta poder llegar al metanol. Obviamente llega un punto en que ya uno de los oxígenos se libera
y el carbono se empieza a llenar de hidrógenos. ¿En dónde aparecían los promotores? Pues justamente si el paladio solo se quedaba con 2 y aquí tenemos 6, los promotores tenían la habilidad de tomar uno más. Y al tomar un hidrógeno más, quedaba uno libre. ¿Sí? De 6, 4 los tenía paladio, 1 los tenía el promotor y 1 quedaba libre. Ese libre es el primero que ingresa al carbono. De tal forma que el promotor lo que hace es acelerar un poco más la reacción. No podemos meter únicamente zinc o galio al proceso porque no tienen la capacidad, es decir, solo agarran un hidrógeno, y eso haría de todas formas la reacción bastante lenta. Paladio sí tiene la capacidad de agarrar 4, entonces, ¿por qué estos funcionan de forma sinérgica y bastante bien? Porque toman uno más. Y al tomar uno más, dejan uno libre, ese libre inmediatamente va y se sitúa en el carbono y comienza con el proceso. Así que para quien no me lo puso, les digo, andaba de buena, se las puse bien. Sin embargo, sí se involucraban, sí aparecían en el proceso, no nada más están ahí de adorno o de observadores, sino que también hidrogenan. Para inciso E, ¿de qué manera se pueden separar los productos para obtener metanol puro? Yo lo puse en una palabra, destilar. Ustedes lo pusieron explicado, qué bueno. Aquí también casi la mayoría lo tiene bien. Me lo ponían un poco más explicado. ¿Cómo destilar si ya está caliente? Suena absurdo. A final de cuentas sí se llama destilar. Pero como les digo, ustedes me dieron una explicación mejor, me dio mucho gusto, que es bajar temperatura hasta el punto que podamos remover el agua del metanol. Y a final de cuentas, paladio pues es sólido, ese se queda en el reactor. Algunos me lo ponían se remueve. No, en este caso se queda. Los otros dos avanzan por el reactor, el paladio se queda, pero una vez avanzando por el reactor sí pasarían a un segundo proceso que sería un destilador. Usualmente un destilador lo calentamos. En este caso un destilador lo enfriaríamos para lograr obtener la separación de los productos, es decir, entre el 70 y el 100 para que el agua se quede y el metanol siga en estado gaseoso y poderlo recuperar. Entonces, aquí sí me gustó mucho que me lo explicaran con detalle. Para la segunda sección les daba un poco más de datos. Si la presión parcial de CO2 en la corriente de entrada es de 0.28 atmósferas y el resto es hidrógeno, la reacción requiere 5 horas para alcanzar a lograr una muy buena eficiencia del 97 y la K es de 0.2 litro-mol por segundo. Con eso calcular concentraciones de reactivos, determinar orden de reacción, calcular flujo volumétrico al que debe correr el gas para las 5 horas y calcular la cantidad generada de moles de metanol por hora. Para la F, cuando comencé a calificar, estaba viendo que la mayoría no lo tenía correcto, pero luego llegué a varios que sí lo hicieron bien. Entonces, bueno, aquí ya me dio gusto que no todos estuvieran tan perdidos. Para el total, simplemente regla de 3. Sabemos que la presión parcial es proporcional a la fracción molar. Por lo tanto, 1.7 atmósferas sería igual a 1, una totalidad. El CO2 está en 0.28, entonces por regla de 3 sacamos que su fracción molar es 0.261. Y para el hidrógeno, pues obviamente al 1.07 le restamos 0.28, nos da 0.79. Y por regla de 3, la fracción molar del hidrógeno es 0.738. Algunos se quedaron hasta aquí, es decir, comenzaron bien. Pero esto es fracción molar, mol-mol. Ajá. Mol del compuesto entre mol total. Eso no es concentración. Concentración es mol por litro. Nos está haciendo cambiarlo. Entonces, esto, repito, fracción molar significa mol de CO2 para el primero entre moles totales. Así que aún no terminamos. Nos hace falta saber cuántos moles hay por litro. Así que hay que continuarle un poquito. Y perdón la letra horrible, es bien difícil escribir con el dedo. Así que sacamos
leyes de los gases ideales, despejamos N, que es número de moles. Algunos de los que lo resolvieron lo hicieron por partes, es decir, los números de moles de CO2 y los números de moles de hidrógeno. Yo lo hice mejor los números de moles totales y luego los multipliqué por fracción. Entonces, para los totales, meto la presión 1.07 atmósferas. Aquí aguas. Cuando vayan a usar esto, analicen cuál R les conviene, de acuerdo a las unidades que tengan. Yo aquí tenía atmósferas y litros, entonces elegí el R.082, pero podemos, acuérdense que R hay como 6 valores diferentes y cambian las unidades. Entonces, si quisiéramos pascales y metros cúbicos, pues entonces sería el del 8.3, y así, dependiendo de las unidades. Yo elegí 1.07 atmósferas, 226 litros, este fue el que sacamos en el inciso A, entre la R y la temperatura. Y con eso me da los moles totales que hay en el sistema, 5.3. Entonces, ahora sí, si ya tengo los moles totales, ya puedo sacar los moles de CO2. Entonces, simplemente multiplico el 2,62, es decir, la fracción molar. Aquí ya lo redondeé, por 5.3, que son los totales, entre el volumen total. Y ya ahora sí tengo la concentración en las unidades correctas, moles por litro. ¿Sale? Algunos lo expresaron como 6.1 por 10 a la menos 3, es correcto. Y el hidrógeno, pues lo mismo, pero ahora multiplicado por la fracción molar de hidrógeno, y sacamos que la concentración es 0.0174 mol por litro. El inciso G estaba súper fácil, pero acuérdense que fue examen para llevar, o sea, tuvieron más de 12 horas, incluso era como para que me lo mostraran todo bonito, con formato adecuado, no con imágenes sueltas, sino ya convertido a PDF. Entiendo que cuando es examen, las prisas es como salga la foto y ya me la separan, pero en este caso tenían tiempo de hacerlo bien. Y algunos solo me pusieron 2, orden de reacción 2. Ajá, ¿por qué? O sea, ¿quién te dijo? ¿Quién te lo pasó? ¿De dónde lo inventaste? No sé si han visto luego por ahí un meme que sale, que está pues creo que en Face, en donde un niño pone una respuesta de un examen de matemáticas y le dicen, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Y hace un dibujito, ¿no? De alguien pensando y pone que la razón por la que llegó a ese resultado es porque en su mente apareció, y así ustedes, en mi mente apareció 2, entonces yo le pongo 2. ¿Eso qué? ¿Son ingenieros o ingenieros en proceso? Entonces, 2 es correcto. ¿Por qué razón? Por las unidades, así de simple. Simple y sencillamente las unidades me indican que el orden de reacción es 2. Ni siquiera teníamos que procesar datos de nada. Las unidades de K me daban la indicación, pero que solo pusieran respuestas sin decirme de dónde, sorry, no valía igual. Les puse medio punto, porque supuse que sí sabían de dónde, pero lo tienen que indicar. Para el H, calcule el flujo volumétrico al que debe correr el gas para tener 5 horas de estancia. Entonces, fue en el que muchos se quedaron cerca. Se les olvidó que el material que ustedes usaron tiene porosidad. Entonces, el total del volumen del reactor no es el total de volumen de gases. No lo es. Hay menos, entonces hay que considerar esa porosidad. Por lo tanto, son 226 litros entre 5. Hasta ahí se quedaron la mayoría de ustedes. Y nos daba 40 y algo litros. En mi caso, la lúmina no activada es de 86% de porosidad, lo multipliqué por los poros, es decir, espacios abiertos es lo que verdaderamente se está ocupando. Pero en caso de cada uno, pues hubiera sido diferente. Entonces, por eso les puse medio punto y por eso se quedaron cerca, pero no era una realidad. ¿Sale? Entonces, en este caso, olvidé poner horas, 38 litros por hora es el volumen. Y el último inciso, cantidad generada de moles de metanol por hora. Algunos lo hicieron con la reacción de
perdón, la ecuación del número de orden de reacción 2, pero no les daba concentración. Entonces les daba otro dato, tenían que aterrizarlo a una concentración de mol por hora o un flujo, porque esa era la pregunta, ¿cuántos moles se generan por hora? Y a ustedes se les pasó esa parte, por eso también aquí creo que les daba 0.27, entonces bueno, les dije cerca. En este caso estaba más fácil que eso. Tenemos el dato anterior, 38 litros por hora, obviamente ustedes tenían 40 y tantos, 45, no sé qué, multiplicado por la concentración, 0.0061 mol por litro. Entonces, se eliminan litros, me queda mol por hora. Pero acuérdense que estequiométricamente lo mismo que entra de CO2 es lo que sale de metanol, estequiométricamente, pero la reacción no se completó al 100, se avanzó hasta el 97%. Por tal motivo, a lo que salga de esta multiplicación, lo multiplicamos por 0.97 y nos dan 0.22 mol por hora. Pero ya que la porosidad de la alúmina es de 86, pues multiplicamos estos dos y nos da 0.189 mol por hora. Esto en mi caso, que estoy usando alúmina no activada. Nadie eligió alúmina, curiosamente yo lo elegí casi con toda intención. La mayoría eligió sílice y carbón activado. Entonces, en ese caso, este dato hubiera sido distinto. Obviamente yo checaba cada uno de ustedes con el dato correspondiente y obviamente este también hubiera sido distinto. Pero bueno, ya, pues digamos que estuvieron cerca y con eso les di medio punto. Así que en general, si hacemos un resumen numérico, a la mayoría de ustedes les fue bastante bien. El examen valía 90 puntos. Tenían 10 de un ejercicio, el del metilparatión, que valía 5 puntos, más lo que hemos hecho en clase, 5 puntos, y más algunos tenían puntuación adicional. Entonces esa puntuación adicional pues también se incluyó. Por eso algunos pues les fue bastante bien. Hubo varios 90 y algo. Entonces eso me dio mucho gusto. Sin embargo, algunos sí se quedaron muy al ras del 70. Pero acuérdense que si en las otras unidades les va bien, ese lo podemos promediar y no les toca nivelar. ¿Sale? Bueno, respecto al examen, ¿hay alguna pregunta? Todo bien, maestra. Genial, genial. Entonces, bueno, vamos a continuar con la unidad. A propósito de la unidad, no sé si se dieron cuenta en la tabla que llenaron de Excel. Vamos a tomar datos de ahí para un ejercicio. No sé, por el tiempo no creo que hoy lo alcancemos a hacer. Yo creo que sería mañana. Pero le salieron datos bien raros, no sé si vieron. Como que nadie coincidió con nadie o no sabemos titular o los que tenían frasco contaminado sí les afectó muchísimo. Salieron datos bien extraños, entonces voy a tomar los que tengan como más sentido, porque sí algunos están como bien extraños. Sin embargo, para su reporte, pues sí, ya cuando toque hacerlo pongan los datos que salieron. Pero para el ejercicio que vamos a hacer, sí vamos a tomar nada más los que tienen más sentido. Bueno, vamos a continuar entonces. Me regreso tantito aquí, esta diapositiva ya la habíamos visto. ¿Por qué me regreso? Aquí les explicaba la secuencia de una reacción, en donde tenemos la concentración de la enzima, el sustrato, y están libres. Y se encuentran, en ese encuentro tenemos una constante, que es la K1, constante de asociación. Esta K1 es rápida o es alta porque suele ser una etapa rápida. Y hay una constante de disociación. Ya que esta reacción es reversible, puede ser que ya tengas formada la enzima sustrato y se separen. Por algo, les ponía yo ejemplos de que fueran amigos en un concierto, se ven, ¿no? Se saludan y se acercan. Pero puede ser que ya cuando se vean se acuerden que por algo se caían gordos y se separen. No es muy común que esto pase, pero sí llega a pasar. Es decir, ya están ensamblados enzima sustrato y se separan.
Aquí lo menciona como K2, pero más adelante lo menciona como K-1, porque haciendo referencia a que es como lo opuesto del K1. Entonces, y no vale lo mismo, ¿sí? Porque no va a ser la misma rapidez con la que se ensamblen que con la que se disocien. Por eso me regresé, porque pueden encontrarlo en libros, en documentos, pues en varios lados, como K1, 2 y 3, o como K1, K-1 y K2, obviamente esta ya por secuencia cambiaría a 2. Solo por eso me regresé para que hagan una referencia y no se confundan. Simplemente son diferentes formas de representar, pero al final de cuentas es K de asociación, K de disociación y K de reacción. Obviamente esta etapa es muy lenta porque es hasta que logramos hacer la reacción química y liberar productos, y en cambio esta sí es muy rápido, en donde se juntan los dos, enzima, sustrato, y se ensamblan para comenzar el proceso de reacción. Bueno, aquí les ponía los factores energéticos, los estados de transición de la energía libre de Gibbs, de acuerdo a cuando no está catalizada, se requiere muchísima energía para llegar a productos. Sin embargo, con una ensamble enzima sustrato, pues primero es energía para ensamblarlos, después baja una vez que ya están ensamblados y vuelve a aumentar la energía, pero un poco nada más, solo para comenzar a generar producto. Y justo aquí fue donde nos quedamos. Entonces, el método más antiguo utilizado en enzimología para poder dar respuesta a cómo se logra esa actividad de las enzimas se desarrolló por Leonor Michaelis y Maud Menten. Seguramente ya habían escuchado de estos dos y los van a seguir escuchando mucho. Y es así como queda el proceso, Michaelis-Menten. Y que en la actualidad sigue siendo de gran utilidad. Lo seguimos utilizando y lo van a seguir utilizando. Cuando lleguen a bioreactores se va a seguir analizando. Consiste en analizar cómo varía la velocidad de las reacciones catalizadas enzimáticamente en función de parámetros experimentales, como concentración de sustrato, concentración de la enzima, y a eso se le conoce como el nombre de cinética enzimática. Si ustedes recuerdan, para este punto ya vimos algo llamado cinética química. En este caso vamos a ver la cinética enzimática, es decir, estos procesos de cambio o variación en la velocidad, pero no de la reacción en sí misma, sino de la reacción con un proceso de catalización específicamente enzimática. Acuérdense que tenemos catalizadores del tipo pues químico y catalizadores de tipo enzimático. ¿Por qué nos interesa tanto el enzimático? Porque somos ingenieros bioquímicos. Entonces, el hecho de meterle el bio al químico implica que nosotros trabajamos con mucha vida, muchos microorganismos, o mismo dentro de organismos complejos, analizamos reacciones químicas que se pueden llevar a cabo específicamente tal vez en la mitocondria, específicamente en algunas partes del organismo. Entonces, eso nos implica mucho que la palabra enzima, si no la habían usado tanto antes de este semestre, ahora pues ya la van a traer como llaverito ahí, porque la requerimos muchísimo y la analizamos muchísimo. Entonces, por eso es que este tema resulta tan importante o tan crítico para los bioquímicos. No nos podemos nada más quedar con generalidades de una cinética química, sino que tenemos que profundizar a una cinética enzimática. Bueno, esta es la gráfica representativa común en donde podemos, digamos, representar este proceso enzimático. En este inicio, bueno, el eje de las X es la concentración del sustrato, el eje de la Y es la velocidad de reacción, y como pueden ver aquí en el proceso nos muestran en verde las enzimas que aún no se ensamblan con el sustrato. Sin embargo, pues obviamente van a encontrar a su pareja y se van a ensamblar.
Cuando tenemos la velocidad máxima es cuando todas las enzimas están saturadas. Puede ser que haya sustratos sueltos. Sí, eso no importa tanto y tiene sentido porque la concentración del sustrato es alta. Lo que nos interesa es que todas las enzimas disponibles estén trabajando. Entonces, justamente aquí ya en imagen lo podemos ver representado. En la parte inicial, donde la velocidad es pequeña y concentración de sustrato es pequeña, vemos enzimas libres. Eso a nosotros bioquímicos no nos conviene mucho, que estés desperdiciando material, por así decirlo, y que no se esté aprovechando. Entonces, ¿cómo se aprovecha? Metiéndole sustrato adicional. Esta concentración de sustrato aquí da una referencia, da 1000, 2000, 3000, 4000, pero en realidad todo depende del proceso químico que se esté llevando a cabo. Obviamente estas unidades cambiarán, ¿sí? Esta es una referencia netamente. Y también los valores de velocidad nos da hasta 0.35, pero no necesariamente es esa. Estas unidades cambiarán, pero el comportamiento sí va a ser muy similar. La cinética de las reacciones catalizadas por enzimas muestra un rango característico que no se observa en las reacciones con catalizadores químicos. Y es la saturación de la enzima por el sustrato. Perdón, aquí no es del, es de la. Esta parte es súper importante en una cinética enzimática. Acuérdense que aquí la enzima toma el sustrato, lo convierte en producto, lo libera y vuelve a tomar otro sustrato. Cuando observamos que todas las enzimas están saturadas por sustrato, este es como el punto máximo, es como el llegar a la cima del Everest en cuestión de reacciones enzimáticas. Es el punto o el proceso ideal en donde decimos que podemos obtener la velocidad máxima. Cuando medimos la velocidad inicial de una reacción catalizada enzimáticamente, se observa que para concentraciones de sustrato bajas, la velocidad es proporcional a la concentración, es decir, tenemos concentraciones pequeñitas, pues también la velocidad, aquí, perdón, lo chueco, también la velocidad es pequeñita, ¿sale? Conforme aumentamos la concentración de sustrato, poquito que lo aumentes, la velocidad incrementa mucho, de manera importante. Entonces, sí es conveniente en una reacción tener sustrato como reactivo en exceso, digamos. Es decir, darle todo el sustrato que se requiere para que la reacción se lleve a cabo. A medida que la concentración del sustrato aumenta, la velocidad de reacción deja de ser proporcional. Llega un punto en donde nos encontramos con esta curvita. Al inicio aumentas poquitito, la reacción aumenta muchísimo, de forma pues proporcional por la línea de tendencia. Pero en el momento que curvamos, ya deja de ser directamente proporcional. Sí incrementa, pero ya no es tan grande la diferencia, digamos. Con un aumento posterior, la velocidad de reacción llega a ser totalmente independiente de la concentración y se aproxima de forma asintótica a un valor máximo, que es característico de cada enzima. Y este se le conoce como velocidad máxima. Se dice entonces que la enzima está saturada por sustrato. Y velocidad máxima, si se fijan, no es un punto específico, sino es cuando la asíntota o la línea empieza a ser asintótica a un punto. Entonces, nunca chocan, pero sí se aproxima bastante. Esa sería la velocidad máxima y desde que comienza, que en este caso sería aquí, aunque la recta esta continuara por mucho rato, pues en realidad aquí comienza a acercarse. En ese momento encima está saturado. ¿Le puedes meter más sustrato? Sí, pero en realidad como ya tienes a todas las enzimas ocupadas, la velocidad no va a mejorar porque todas las enzimas están pues ocupadas o saturadas. Sin embargo, al inicio hay algunas enzimas disponibles. Por lo tanto, le agregas más sustrato, este sustrato se va a ensamblar esa enzima y la reacción sí va a aumentar porque esta enzima hará su trabajo, pero acá ya no. Necesitamos tiempo para que esas enzimas se desensamblen y tomen un sustrato adicional. En esta parte sí me quiero ir lento hasta estar como bien segura de que todos están entendiendo,
porque es un proceso, como les decía, como muy crítico para los bioquímicos. Entonces, hasta aquí, ¿hay preguntas? Bueno, muy bien. Voy a suponer que eso fue un no. Vamos entonces a analizar más características de esta cinética, que acuérdense que es la de Michaelis-Menten. De acuerdo a algunas observaciones experimentales, cuando tenemos baja concentración de sustrato, la velocidad inicial incrementa linealmente mientras la concentración de sustrato aumenta. Es decir, en la primera sección de la gráfica, lo que les comentaba, aumentamos sustrato un poquito, rápidamente aumenta la reacción. Los bioquímicos, seguramente ustedes han escuchado, a lo mejor hasta lo han aplicado. De repente andamos ahí en el TEC ya bien hambrientos y vamos a la cafetería y decimos voy por sustrato. Lo aplicamos porque es real, es decir, el alimento en nosotros, en el cuerpo humano, es sustrato. Sustrato que se va a convertir en producto. Ese producto, algunas cosas son nutrientes, otras cosas serán de desecho. Y sí va correlacionado con las enzimas. En este caso, pues enzimas digestivas que llevan a cabo el proceso junto con el ácido clorhídrico de desintegrar el alimento para descomponerlo en los nutrientes requeridos. Entonces, en ese caso, nuestro estómago funciona como un catalizador soportado, pero en forma líquida, donde el inicio de la reacción pues la está haciendo el ácido clorhídrico, es decir, romper, para que las enzimas digestivas se encarguen entonces ahora sí de esos trozos pequeños, tomar lo que sí sirve, meterlo a nuestro sistema a través del intestino delgado y lo demás que continúe. Por eso el intestino delgado es tan largo y nos da tantas vueltas para dar chance de que todos los nutrientes se alcancen a absorber. Y ya una vez llegando al intestino grueso ya no hay absorción, ya únicamente vamos ahí concretando los residuos para que salgan de la manera apropiada. Entonces, cuando hablamos de que requerimos sustrato, así pasa. Y si ustedes ya traen hambre y se comen una sola galleta, pues en realidad como que sale peor, ¿no? O sea, se pueden comer una galleta sin hambre y es como de, ay, fue por antojo, ¿no? Fue porque alguien traía, me ofreció y se me antojó. Pero con situación de hambre, una galleta no te hace nada, a lo mejor hasta te pone de malas, sale peor. Pero si ya te sientas y comes algo sustancioso, la velocidad de reacción o de digestión va a ser mucho mejor. Entonces aquí sí lo podemos ver referenciado a algo que conocemos perfectamente, que es la digestión, en donde incrementamos la cantidad de sustrato ya para una situación obviamente de hambre y esa velocidad de reacción va a ser mucho mejor. Incluso empezamos a sentir satisfacción. Más o menos cuando la curva comienza, en este punto es cuando podemos decir estoy satisfecho. Pero a veces somos tan langusos que le seguimos, ¿no? Sobre todo si estamos a lo mejor comiendo algo súper rico que nos encanta. No se diga Navidad, Año Nuevo, ¿no? Que las cenas suelen ser abundantes y que aunque ya estemos satisfechos, no, pues le seguimos porque esto está delicioso. Entonces podemos continuar incrementando el nivel de sustrato, pero la velocidad ya no va a mejorar. Ya nuestra digestión, al contrario, va a parecer lenta, pero obviamente la velocidad tiene digamos, una característica determinada, pero es tanto el sustrato que pues las enzimas están saturadas, entonces toman sustrato, liberan producto, toman sustrato, liberan producto y a lo mejor al día siguiente todavía se sienten llenos porque las enzimas no han terminado de trabajar. Entonces en ese caso, una cuestión digestiva, sí hay que saber en qué momento cuando decimos ya estoy satisfecho, no lleno, sino satisfecho, ese sería el punto adecuado. No llegar a saturar a nuestras enzimas digestivas y a final de cuentas a todo el sistema digestivo, porque sabemos que eso tiene consecuencias, algunas directas, malestar estomacal y algunas acumuladas. Si lo hacemos una vez, de vez en cuando, no pasa nada. Si lo hacemos diario, pues sabemos que sí hay un impacto ya en nuestra salud. Entonces, como que esa es una forma
de reconocer una respuesta a una cinética Michaelis-Menten con algo que conocemos. Bueno, cuando tenemos mayor concentración de sustrato, los incrementos de velocidad se hacen menores mientras concentración aumenta. Justo cuando pasamos esta curva, ya aumentar demasiado el sustrato ya no conviene tanto. Entonces, si ustedes están diseñando una reacción en un bioreactor, también hay que saber en qué momento parar. No puedes supersaturar de sustrato porque a veces sale contraproducente. En nuestro sistema digestivo, llegar a este punto puede causar malestar estomacal, indigestión. Pero vamos a pensar, por ejemplo, que ustedes quieren obtener alcohol, que tienen un proyecto donde pretenden obtener alcohol, tal vez como bebida, ¿no? Bebida alcohólica. Y entonces van a hacer su preparado del mosto y se les antoja, dicen, bueno, pues si las levaduras lo que están haciendo es tomar el azúcar y convertirlo en etanol, vamos a ponerle un montón, vamos a preparar el mosto al 30% de azúcar. ¿Alguien tiene idea de qué va a pasar si preparamos un mosto al 30% de azúcar y les ponemos ahí las levaduras, inoculamos? ¿Qué pasaría? ¿Sí logran convertir esos 30% en etanol o no? O ni idea. Bueno, les digo. Las levaduras tienen una capacidad de aguantar ese sustrato, aunque es su alimento, tampoco las puedes saturar porque genera ese sustrato disuelto en el mosto, genera una presión osmótica que las mata. Usualmente Saccharomyces, que es la más común, es bien debilucha, aguanta 10% y ya. Le pones más de 10% de azúcar en un mosto y muere. Entonces todo pasó que no te generó nada de producto. Hay algunas más aguantadoras, como es Cluiberomyces. Esa sí tiene aguante de presión osmótica hasta 22%, pero ya trabaja forzada, igual que nuestro estómago cuando comimos demasiado. De esas veces que vamos a lo mejor también a un buffet, que está súper rico, que decimos, ya estoy aquí, déjenme aprovechar. Y entonces andamos saturados y ni siquiera estamos o nos sentimos a gusto de haber comido tanto. Así que hay que saber también en qué momento es el punto ideal. No saturar solo por saturar, porque puede que eso haga que sí, la velocidad no baje, la velocidad para la reacción en general. Pero para tu cantidad de sustrato sí parecería que va lenta porque es demasiado. Entonces, vamos a suponer que tú ocupas mucho producto. Siempre sería mejor 2 reactores al mismo tiempo trabajando a lo mejor hasta aquí de concentración de sustrato que un solo reactor con el doble de sustrato. Bueno, y después de cierta concentración de sustrato, la velocidad inicial ya no va a aumentar, en donde ya comienza a ser asintótica y es el punto donde decimos alcanzó la velocidad máxima. Para explicar este comportamiento cinético, Michaelis y Menten propusieron en 1903 este mecanismo, que ya se los había platicado previamente. La enzima se combina con el sustrato y aguas aquí lo hace reversiblemente. Todavía se pueden desensamblar para conformar el llamado complejo enzima-sustrato. En un paso lento el complejo da lugar a la enzima libre y a los productos. Esta parte es rápida, rápidamente se reconocen, rápidamente se ensamblan, pero una vez ensambladas, que ya no se regresaron a desensamblar, sino que continúan el proceso, esto sí es lento, porque hasta que la enzima logra romper enlaces, en este caso, por ejemplo, que el sustrato es 1 y el producto son 2, significa que rompió enlaces más o menos aquí. Este proceso de romper enlaces y liberarlos, esta parte sí es lenta. Y entonces aquí es lo que les decía de las Ks. La K de asociación le vamos a llamar K1, que acuérdense, esas Ks son constantes, son referencias específicamente para esa enzima, para ese sustrato y para esa reacción, tal vez con las temperaturas, con el pH, con todas las condiciones.
El K-1 es el de reversa, es decir, el de disociación, que no siempre se va a llevar a cabo. Puede ser que la reacción funcione tan bien que solamente pase K1 y K2 y el K-1 no ocurra porque no se desensamblaron, pero también es un valor a considerar porque es posible que estemos teniendo un desensamble constante porque algo pasó. Vamos a suponer que ese algo es el pH. Puede ser que tu pH del medio esté generando que no se te esté llevando a cabo la reacción bien y resulta que ese pH por sus cargas, su saturación de hidrógenos en el medio, a lo mejor está generando que estos dos no se puedan ensamblar de manera fuerte y por eso estén regresando encima a sustrato y no logren pasar de aquí. Y bueno, otra vez, deducción de la ecuación de velocidad. Primero analizamos enzima más sustrato, nos da K1. Tenemos complejo enzima sustrato y ahora sí pasamos con K2 a producto y a liberación de enzima para volver a iniciar el ciclo. Y aquí nos vamos a meter ya con ecuaciones, entonces atención, no se pierdan para que vayamos entendiendo paso a paso. Se define la ecuación de velocidad total. Vamos a empezar por esto. Entonces, VO o la V0 va a ser igual a la diferencia de la concentración del producto entre el tiempo. Y esto, bueno, le ponen el 0 como inicial. Y eso va a ser igual a K2 por la concentración enzima sustrato. Justamente estamos hablando de este paso, en donde vamos a obtener producto, que es lo que nos interesa, pero en un tiempo determinado. Entonces, lo podemos analizar desde cuánto producto tuve en cuánto tiempo, o bien cómo fue que ocurrió este paso de complejo enzima sustrato hasta obtención de producto involucrando acá. Por eso tenemos dos igualdades, se pueden analizar desde dos puntos de vista y es la parte de la reacción que más nos importa, la obtención de producto. En la primera reacción se plantea una situación de equilibrio y las velocidades hacia ambas direcciones se igualan. Y aquí vamos a meter otra K, en este caso es mayúscula y es S. Ahorita les explico esta qué onda. Tenemos entonces K1 es igual, perdón, K1 por concentración de enzima por concentración de sustrato es igual a K-1 por concentración enzima sustrato. Ya que en este punto de la reacción es reversible, esa K1 es proporcional a, o esas dos Ks, la 1 y la -1 son proporcionales a formación y desensamble, formación y desensamble. Por eso es que podemos igualarlas. Pero obviamente K1 con las concentraciones previas, con las que está trabajando, digamos, y K-1 con las concentraciones ensambladas ya. Ya cuando tenemos enzima sustrato, y estas dos son las que podrían estarse ciclando. KS es la división del desensamble entre el ensamble. Es importante saber cómo está funcionando mi reacción. Si K--1 es alto, esto no podría ser mayor de 1. ¿Por qué no? A ver, despierten. ¿Por qué no podría ser mayor de 1? O al menos no al inicio de la reacción. Están dormidos. A ver, Alejandro, ¿por qué? ¿Por qué no podría ser más de 1 el valor de KS? No estoy muy seguro, maestra. No estás muy seguro, pero ¿tienes alguna idea o ni idea? No, ahora sí que ni idea. Mal, muy mal. ¿Qué es K1? Perdón, ¿qué es K-1? La constante de desensamble. ¿Qué es K1? La constante de ensamble. Si tú tienes un rompecabezas de 1000 piezas y está medio endeble, es decir, se te está como separando,
No se te pueden separar 500 piezas si apenas llevabas construidas 200. Entonces, es imposible que se te separen más de las que se están ensamblando. Por ese motivo, KS no puede ser mayor de 1 porque K-1 son las desensambladas. Entonces, este dato siempre será menor a este. Lo peor que puede pasar es que el pH o la temperatura del medio sean tan malas que todo lo que se ensamble se desensamble. Y en ese caso tendrías un 1. Pero ese sería el peor de los casos. En el momento que tengas un KS de 1, tu reacción no está funcionando. O sea, para el proceso y analiza qué hiciste mal. Pero entre más chiquito sea el valor, la reacción está funcionando mejor, ya que las ensambladas serán mayores que las desensambladas. Lo podemos ver tanto con las Ks como con las concentraciones. Entonces, concentración enzima sustrato por separado, que sea mucho menor al ensamble concentración enzima sustrato, es decir, ya el complejo formado. Por ese motivo KS no podría ser mayor. No puedes desensamblar más de las que ya se ensamblaron. Pero este valor sí nos da una referencia, ya que nosotros no quisiéramos que esto ocurra. Si KS fuera 0, sería el proceso ideal. ¿Puede lograrse? Sí. Puedes tener las condiciones ideales para que ningún complejo enzima sustrato se te regrese. Sí se podría lograr, aunque sería difícil, pero sí es posible. Casi nunca va a ocurrir, sí vas a tener algún dato aquí, pero entre más cercano sea a 0, va a ser mucho mejor. ¿Quedó un poquito más claro? Sí, maestra. Sí, maestra, gracias. Bueno, muy bien. Como les decía, es un tema bien importante y no quiero que se me pierdan. Entonces, analizamos. Velocidad inicial sería igual a K2 por la concentración de la enzima inicial por el sustrato, sobre KS más concentración de sustrato. Entonces, aquí ya estamos involucrando la KS. Cuando concentración de sustrato es baja, entonces, pues KS sería como más alta. Ahí nos conviene que sí empecemos a saturar un poco más de sustrato, pero repito, no lleguemos al extremo. O depende de la reacción. Algunas igual y si conviene llegar a lo más posible, la mayoría no, porque eso implica costos. Sería mejor llegar pasandito la curva. Cuando la concentración de sustrato es alta, usualmente pues KS bajaría, porque al meterle más sustrato es más fácil que satures a la enzima y entonces KS baja. Por tal motivo, siempre nos conviene no manejarnos en concentraciones de sustrato tan bajas. Esto no es muy conveniente, nos conviene irnos un poco más adelante. Y la velocidad máxima se observa cuando prácticamente toda la enzima está saturada con sustrato, formando complejos. Y un incremento en ese ya no tendrá efecto. Es decir, lo que les decía, más o menos en esta zona de la curva es el punto perfecto, en donde tu concentración de sustrato saturó completamente la enzima, pero tampoco tienes tanto sustrato por ahí suelto sin estarse procesando. Y me voy a quedar hasta ahí para no saturarlos porque sí es un buen de información. Muy bien, hasta aquí preguntas. Genial. El día de mañana ya habíamos quedado que sí pueden, ¿verdad? Ya acabaron sus laboratorios. Entonces, pues nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Y que tengan muy bonito día.